Gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a estar con Georgina Dreyzos, que es periodista, jefa de prensa de Ediciones Urano, es autora, es comunicadora, tiene un perfil muy alto en redes sociales, así que estamos contentos de estar con Georgie para hablar un poco de su trabajo, tanto como jefa de prensa y estando a cargo de la comunicación de autores y también recorrer un poco su carrera, su trabajo por Lunatín y en otros medios, para contarnos un poco sobre eso. Así que, Georgie, para empezar, contanos un poco cómo es el proceso, cómo se empieza a hacer la prensa o la comunicación de un autor o un cantante, lo que sea. Bien, al principio, bueno, primero agradecerles que estén acá. Veo muchas caras conocidas. Sé que hay algunas estudiantes de periodismo y creo que está bueno porque toda la primera parte de mi vida profesional fue más volcada al periodismo, así que creo que les voy a poder dar una mano, espero, con algo. En el momento de cero, cuando arrancás con una campaña de prensa, si tengo que ser honesta, es como que te agarra un poco de pánico. Porque vos ves el camino a recorrer y no ves nada en el camino, ¿tá? Sea un autor, un actor, una marca, una empresa, si no tiene un trabajo de prensa previo, ¿de qué me disfrazo? En general, ¿no me escuchan mal? ¿Me escuchan bien? Ok, bien. No, decía que en general en las empresas, cuando uno entra y forma parte, no es que te están diciendo al detalle qué tenés que hacer. Entonces hay ciertas herramientas y ciertas conductas que se recomiendan para arrancar a comunicar. Uno tiene que ponerse en la cabeza que para comunicar algo, sea una marca, sea un personaje, sea un autor, hay que primero investigar, ¿tá? Entonces, nos metemos en la cabeza, y acá es donde está bueno para los que son periodistas, nos metemos en la cabeza que tenemos que investigar un poco sobre lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de un autor, está bueno que sepamos qué hizo antes, qué vocación tiene, cuál es su sueño, cuál es su objetivo, si tiene una segunda carrera. ¿Por qué es importante? Porque a veces no es tan fácil conseguir una nota en un medio. Entonces, al no ser tan fácil, si nosotros sabemos que un autor tiene otra beta, por ejemplo, para la cual un periodista puede interesarse, es buenísimo que la persona que le maneja la prensa y la difusión conozca esta otra beta, ¿tá? Vamos a poner un ejemplo de alguien que hoy está presente, de hecho, mirándonos. Victoria Bayona es alguien a quien yo le estoy manejando ahora mismo, en estos días, la prensa y la difusión. Y Victoria, además de tener una larga trayectoria como autora, también sabe mucho de lo que es artes plásticas, porque es profesora de artes plásticas. Entonces es muy interesante que uno sepa todo ese bagaje que ella trae, porque podemos pensarla a ella para que haga una nota donde sí hable de sus libros, pero también donde hable de cómo interactúa ella con su conocimiento de artes y cómo fusiona eso en la parte de escritura. ¿Y por qué, se preguntarán, es importante? Porque si nosotros queremos conseguir algo distinto, por ejemplo, como el otro día hicimos una nota con ella en Canal A, es importante mostrarle a esa persona o a ese medio distinto que esta autora tiene un perfil distinto, desconocido. Porque, ¿qué pasa? Si hablamos de lo que es libros y somos sinceros y honestos, cada vez tenemos menos lugares tradicionales donde promocionar los libros, ¿tá? Esto es muy importante de que se tenga en cuenta. Antes había un montón de suplementos culturales, había diarios, revistas, todo eso fue desapareciendo, todo eso. Entonces, cuando yo arranco más fuertemente a trabajar en prensa hace 9, 10 años, me encuentro que ya había una retracción de lo que son los medios gráficos tradicionales, que cada vez había menos espacio y que si yo no inventaba como una manera distinta de trabajar, no iba a pasar nada. ¿Y qué pasa? En aquel momento, cuando yo arranco, y Leo también sabe de esto porque hemos trabajado juntos, yo lo que quise hacer es hacer una fusión de lo que es la considerada prensa tradicional con lo que yo llamo comunicación digital. Entonces yo ya hoy no concibo que sea solo prensa tradicional. ¿Por qué? Porque lo que es redes sociales, lo que son medios digitales, bloggers, influencers, en el caso del mundo del libro, bookstagrammers, booktubers, todo eso convive. Y uno tiene que tener la pericia y la astucia
para ir juntando cada elemento con cada mensaje o cada persona a la que le queremos hacer una campaña de difusión. No sé si hasta ahí soy más o menos clara. Si tienen preguntas las pueden hacer ahora o después. Está perfecto. Yo lo que hice fue silenciar a todos para que no haya ruido de fondo que acople la grabación, pero si alguien quiere preguntar, puede hacerlo por el chat o se saca el silenciar para hablar y después se vuelve a silenciar. Ok, cualquier cosa, si vos lees alguna pregunta que me quieras decir, Leo, me avisás. Sí, sí, sí. Entonces, sigo un poquito más. Vos arrancás. Te dicen, bueno, vos tenés que hacer la prensa de tal libro. Bueno, superamos el ataque de pánico porque nadie te va a explicar cómo lo tenés que hacer. Esto es así. Y entonces empezás a pensar en todos estos aspectos. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se gestiona la prensa? No sé si les parece interesante esto. Bueno, por cada cosa que se logra, por cada nota que ustedes ven linda, rosadita, hermosa, tenés muchos nos por detrás. Pongo ejemplos. Gente a la que les mandás, por ejemplo, un libro y no hacen nada. Gente a la que le mandás un libro, hacen una nota y cosas que pueden pasar, ponen la tapa de otro libro. Digo, todo lo que puede pasar, ¿no? Gente a la que, no sé, la ayudás a sacarme una nota, le das todos los datos del entrevistado y terminan poniendo mal el nombre. ¿Tá? Hablo de colegas periodistas. Esto pasa mucho. ¿Y por qué pasa mucho? ¿Porque no sepan? No, porque se trabaja mal, no tienen tiempo, no tienen gente. Entonces, por más que la persona encargada de prensa se encargue de todas esas cosas, pueden salir mal muchas cosas. Hace poco me pasó que, por ejemplo, la sinopsis de un libro estaba bien escrita, se la mandamos todo bien, sin errores de ortografía, y después el periodista lo publicó mal, publicó una sinopsis que era la errada. O sea que estas cosas pueden pasar mucho. Cuando pasan, tenés bastantes formas de explicar. La mejor para mí siempre es la verdad. Es decir, nosotros mandamos la gacetilla, mandamos la información, mandamos las fotos, y así todo las cosas pueden salir mal. Y este es otro desafío que tenemos todos los que hacemos prensa y difusión, es que todo lo que hacemos queda de manifiesto en público, en las redes sociales. ¿Tá? Entonces, cuando haces una nota, cuando haces algún live con alguno de los autores, o cuando le das a determinada persona un libro y a determinada persona no, esto también tiene un costo, porque muchas veces la gente no termina de entender que uno desde el lugar de prensa y difusión nunca vas a dejar contento a todo el mundo. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí vamos a otro punto que me parece muy interesante, dado lo que está pasando ahora. ¿Qué tenemos que hacer, a mi criterio, los que trabajamos en prensa y difusión? Un poco siguiendo la primera parte de la charla, además de buscar a los medios adecuados para llevar nuestro mensaje, tenemos que buscar a las personas adecuadas para llevar nuestro mensaje. ¿Tá? Tenemos la responsabilidad de buscar a esos líderes, ¿tá? A veces con muchos seguidores, a veces no tanto, a veces con un gran movimiento en sus redes, a veces con menos movimiento, pero por ahí con una buena calidad. Hay que rastrearlos, buscarlos. Por eso dije en un comienzo de la charla que cuando haces prensa tenés que ser un poquito periodista, un poquito investigador. Entonces empezás a armar un mapa donde vos ya sabes, bueno, con esta persona que está en el área de cultura de tal diario voy a poder hacer algo, o por lo menos hay un canal abierto donde yo le voy a poder proponer notas. Con esta otra persona le puedo proponer solamente las cosas muy culturosas porque lo otro lo considera comercial. ¿Tá? Con esta otra persona voy a poder hacer dinámicas online, como lecturas conjuntas, sorteos, etc. Entonces, nosotros ya vamos viendo que arrancamos, hace un rato estábamos en 0 y veíamos por delante el camino a recorrer y sin saber qué iba a pasar, y ahora ya no estamos más en 0. Estamos en 10, en 15, en 20, etc. Otra cosa que hay que saber para cuando alguno de ustedes quiera trabajar en prensa y difusión, es que genera mucho movimiento el tema de la prensa, ¿no? Genera movimiento inclusive en las empresas. La mayoría de la gente va a opinar, ¿tá? Lo cual a veces es bueno y a veces no es tan bueno,
cuando uno tiene la suerte de poder ir a un lugar de calidad en la tele, que son pocos, o de calidad por lo menos porque a la persona a la que representás le van a dar bolilla, le van a preguntar, etcétera, etcétera, no siempre pasa, pero cuando se llega es un logro. Pero ¿qué pasa cuando desde las empresas o desde los representados por alguien de prensa quieren llegar a ciertos lugares donde no siempre se puede? ¿Tá? Vamos a poner un ejemplo. El programa de Mirta Legrand, por ejemplo, que para determinado público es muy interesante. Para un público más joven podría ser algún otro programa de esos que estaban en América todas las mañanas, que son más de influencers. Para un público más masivo, el programa de Tinelli. ¿Qué pasa cuando la persona quiere que vos, jefe de prensa, lo sientes en la mesa de Mirta? Bueno, es una buena pregunta. ¿Ustedes piensan que es fácil o que no es fácil lograr eso? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Porque en base a eso yo les voy a contestar un poquito cómo es la trastienda, ¿no?, de todo eso. A ver si alguien lo quiere contestar en el chat. Esperen un segundo, ¿eh? En el chat, o si no, se pueden desilenciar y hablar, como prefieran. Ah, también. A ver, cualquier cosa, Leo, vos me decís. Sí, yo acá te voy leyendo. María Florencia dice difícil. Bien. A ver si alguien más tiene por ahí. A ver, Majo. Para mí es algo difícil. Ah, perdón. Bueno, para mí me parece que ya lo de Mirta debe ser como la figurita difícil, porque primero son pocos y ella selecciona mucho a quien tiene que ser de su agrado. Entonces me parece que debe ser difícil. Sí, es difícil. ¿Alguien quería hablar? Ashe tenía una pregunta para hacer, me parece. Sí, Ashe, tengo una más. Sí, o sea, yo decía que, o sea, insertar como que a los autores o a la gente adentro de estos espacios a veces tiene que ser difícil y debe de vincularse también con el tema de los contactos que logres tener a lo mejor adentro con la producción, hacer todo como que una campaña de relación pública con ellos. No sé, eso es lo que yo me imagino un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, con Harry Latino hemos estado haciendo también como que espacios de entrevistas en donde tratamos de llevar a entrevistados y demás, y a veces es súper difícil porque a lo mejor nuestro medio a lo mejor no llega tan masivo como quisiéramos o algo así, y me imagino lo que debe ser la otra cara de llegar e insertarte tú o insertar a alguien adentro de un medio que es demasiado masivo. Bien. Y acá te sumo dos comentarios y ya respondes todo, Georgie. Camila Puerto hace un comentario súper interesante que es, tal vez no todos quienes quieren aparecer en X programa son el target real de ese programa, que no es un dato menor. Agustina Sotelo dice, yo calculo que debe ser difícil de decidir, hay que ver qué tipo de publicidad se obtendrá en cada lugar. Yamila Méndez, no debe ser nada fácil. Y bueno, después hay dos preguntas que te las leo después porque son de otro tema. ¿Puedo decir una cosita más con respecto a esto? Sí, que también yo creo que debe ser difícil por el tema de que muchas veces, como vivimos hoy, no buscan quizás la calidad de poner Mirta del entrevistado, sino el impacto. Y quizás el tema es sumamente interesante, la persona es un gran escritor en el caso de los libros, pero no tiene el impacto que a ellos les interesa para vender. Claro, bien. Sí, bueno, yo les cuento un poco cómo ha sido mi experiencia en ese sentido. Primero, separar dos caminos, ¿no? Hay un camino en la tele que es pago, ¿tá? O sea, que es la publicidad no tradicional. En general, en el programa de Tinelli se busca eso, se apela a eso, y bueno, las marcas ponen plata, el segundo es carísimo. Bueno, ahí podés, si querés exhibir un libro, una crema, lo que sea, lo podés hacer. Nosotros estamos hablando siempre, esto lo tendría que haber aclarado al principio, estamos hablando de lo que no es pago. Es llevar a alguien un programa porque nosotros le mostramos a la producción que tiene un interés periodístico esa persona, ese tema o lo que sea. Pero antes de contarles un poco más, voy a una previa. Hay muchas personas que vienen trabajando durante muchos años para ganar fama, notoriedad, reconocimiento, algunos desde lo intelectual, algunos desde el escándalo, lo que sea,
y tienen ciertos lugares donde son para ellos aspiracionales, el programa de Tinelli, el programa de Mirta, etcétera, etcétera. Bueno, la respuesta es que no es fácil, no es fácil, hay que tener contactos con la producción, hay que ser un interlocutor válido, quiere decir que vos no vas a la producción, esto es muy importante para mí, no les vas a proponer todo lo que se te ocurra, ¿tá? No vas a decirle, tengo tal autor y tal actor y 300 cosas, no. Cuando llames, tiene que ser por algo que primero tenés que estar convencido o convencida de que va a poder generar algo piola en el programa al que estás apuntando. Cuando hables, consejito también, nunca titubear. Tenés que saberte bien de quién vas a hablar. Ahí es donde vuelta vengo y digo, somos un poco periodistas, porque la persona te puede decir, uy, pero esta persona no fue la que tuvo un escándalo. Bueno, vos tenés que saber a quién estás presentando. Por otro lado, tenés otro combo, que es qué le pasa a esa persona. Por ejemplo, vamos a hablar de alguien no muy famoso, alguien que por ahí es conocido, que por ahí el ego se infló, ¿tá? ¿Y qué le pasa cuando ve que la pelota se va haciendo difícil? ¿Qué le pasa? Bueno, a veces uno tiene como que parar y explicar y decir la verdad, se está haciendo complicado, hay una ventana de opción para que vayas, viste que hay días que son más rendidores y hay días que son menos rendidores, en todo, en las redes, en los medios. Entonces vos tenés que buscar esa ventana de oportunidad y convencer a la persona, porque primero vas a estar convencido vos de que le sirve ir, aunque no sea el día del mes que más se mira ese programa. O sea, miren todo el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Otra cosa importante, cuando lográs ir al programa y queda claro que lo que podés hacer ahí, tenés que preguntar primero qué podés hacer, tenés que tener todo pensado con anticipación, todo, todo, todo. Desde si la persona va a llevar maquillador, desde si hay algún producto que le provoca alergia y no pueda, si es una cosa de almuerzo y no pueda comer, si hay algún producto que querés que la persona muestre o el entrevistador, tenés que llevarlo. Todo eso tenés que contemplarlo antes, ¿tá? Siempre dicen que una persona que maneja la prensa tiene como más que una cartera, es un maletín. Eso lo pueden decir quienes me conocen. Yo llevo mi existencia prácticamente. Entonces, no sé, a alguien le pasa algo, una curita, toma la curita. Son cosas que hay que pensarlas para mí de antemano. Y otra cosa más, y ahora vamos a las preguntas, que después quiero volver un poco más a eso, sobre todo para los que les interese trabajar en esto, es que se trabaja en los medios, no quiero ser tan dura, pero se suele trabajar bastante mal y con poco tiempo y con poca gente. Entonces nosotros muchas veces nos vemos en la obligación de subsanar esos baches. Y muchas veces es a costa de que te caiga un llamado a las 9 de la noche, en un feriado. Siempre cuento una anécdota. Una vez teníamos que cerrar una nota para una revista y 5 veces le mandé las fotos por WeTransfer, 5 veces. O sea, todavía no sé cómo tuve la paciencia para no decirle, bueno, no. ¿Por qué? Porque visualizo el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que la nota se hiciera bien, ¿no? Entonces, hay que tener, sobre todo, una gran paciencia y decir las cosas. Y una última cosa antes de las preguntas y después seguimos. El compromiso. Si vos te comprometés a que la persona va a tener, no sé, tal entrevista tal día, contestada por ahí por mail, o que va a tener tales fotos, o que va a tener, si estamos, no sé, haciendo la prensa de, por ejemplo, una crema. Las marcas tienen todas muchísimo trabajo de prensa detrás, del que poco se conoce. Bueno, la crema la tiene que tener la persona que va a escribir y va a testearla. Son pavadas, pero no son pavadas, porque si vos le fallás al periodista una vez, ya no te la perdona. 2, olvídate. Entonces, la palabra, el compromiso, el entregar todo en tiempo y forma, para mí es súper, súper importante. No sé si tenemos las preguntas ahí, Leo, y las hacemos ahora. Acá tenemos algunas. Agustina Sotelo, al comienzo de la charla, preguntó cuáles crees que son los mejores métodos de promoción. Bueno, depende para qué. Yo lo que creo es que las estrategias tienen que ser conjuntas. Algo que no dije es que yo entiendo que hoy la frontera entre lo que es prensa tradicional y comunicación digital y marketing digital, para mí están muy juntas. O sea, yo las entiendo así. Entonces, el mejor método de promoción
te puedo hablar de libros, te puedo hablar de autores, te puedo hablar de psicólogos, te puedo hablar de todas personas y cosas y experiencias que he tenido, te puedo hablar de campañas de salud. Creo que la gráfica es un faro que ordena, la gráfica de calidad, o sea, llevar los que te dije, por ejemplo, si le haces la prensa a un médico, bueno, primero ver a quién le vas a hacer la prensa, eso también es importante, que sea una persona idónea porque queda tu nombre después, y en tiempos así de redes el nombre es lo único que uno tiene, ¿no? Cuando yo daba mis cursos de periodismo siempre les decía a los chicos que cuiden mucho el nombre. Entonces, la mejor campaña de promoción es primero sentarse y ver con qué contamos, porque no es lo mismo hacer una campaña de prensa que además tiene una campaña, por ejemplo, de publicidad en vía pública, y que además tiene una campaña paga en redes, y que además tiene o sea, van viendo, ¿no? Que hacer una campaña de prensa que sea solo la campaña de prensa. Entonces, si hablamos de un libro, vamos a algo chiquito, que sea solo la campaña de prensa, yo diría medios gráficos de calidad, medios generales, medios tematizados, por ejemplo, si estamos hablando de un libro de romance, bueno, medios específicos. Ahora estamos haciendo mucha campaña con libros de romance, acá están las lectoras de esos géneros en particular, identificar a estas personas porque les gusta, porque nos vamos a mimar mutuamente haciendo algo que nos gusta, que es difundir cultura, generar espacios de conectividad, volviendo de nuevo, por ejemplo, si fuera un médico, bueno, que ese médico se encuentre con su audiencia. Eso me parece que es una buena manera de promocionarlo. A la gente le interesan las historias hoy. Entonces, si vos trabajas con una marca o con una persona, tenés que contar la historia que hay detrás, ¿no? Cómo surgió la marca, si es una empresa familiar, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, informar con seriedad, ¿no? Porque el tema es que a veces en las redes nos pasa a todos como usuarios, falta información o la información está errónea, pero yo creo que una campaña integral de promoción hoy tiene que tener todo eso, lo tradicional, las redes, la comunicación digital. Aconsejo poner pauta en redes, no siempre, pero en muchos aspectos. Aconsejo identificar a los líderes y hacer participar a la persona. También, ojo, no me acuerdo, Agustina era, ¿no?, que había preguntado. A veces la persona le cuesta, nunca, no hablamos de eso, a veces la persona le cuesta comunicarse, ese es un tema, ahí es más trabajo de la persona de prensa que otra cosa. No me acuerdo si había otra preguntita más. Antes, chicos, hago un paréntesis. Nos quedan 10 minutos en esta sesión. Les acabo de pasar en el chat el link para que se reconecten a la segunda parte, que es un link distinto. Así que porfa, cópienlo del chat que está ahí. Y ahora sí, seguimos con la segunda pregunta, que es de Yamila Méndez, y pregunta: ¿cómo es ese proceso de hacer conocer a un autor? ¿Qué respuesta tiene el medio? ¿Qué respuesta tiene, perdón? El medio. Ok, bien, bien. Bueno, la respuesta del medio en general, interpreto que son los medios de difusión. Tengo que ser honesta. Es distinto cuando un autor está muy, muy, muy instalado, ¿tá? Porque cuando un autor está muy instalado, es probable que te tengas que sacar de encima pedidos de notas, ¿tá? Vamos a poner el ejemplo, ahora que está tanto en auge por el tema de, bueno, de las declaraciones y todo lo que pasó. La persona que le hace la prensa a Rowling, obviamente que seguramente, más allá del momento puntual, ¿no? No estoy refiriéndome a eso, seguramente desecha un montón de notas. Así como la persona que le hizo hace ya lejos ese tiempo a García Márquez, y seguramente desechó un montón de notas. El desafío entonces pasa por instalar, a mi criterio, autores talentosos, de la edad que sea, que por ahí no sean tan conocidos. Bueno, primero contar un poco la trayectoria del autor. Eso me parece fundamental. O sea, mencionar los otros libros, aunque nosotros no tengamos nada que ver, aunque no tengamos ningún rédito económico, no todo se hace siempre por plata, sino vos le presentás un autor a alguien y le decís, hizo esto, 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 y lo demás allá. Segundo, ver de qué manera ese autor o autora podría insertarse en el medio al que querés llegar. A veces no vamos a tener la posibilidad de que le hagan una entrevista, que es lo que a uno le gustaría,
pero sí, por ejemplo, hay espacios, quizás no tan conocidos, pequeños, donde el autor puede escribir un texto X, por ejemplo, 5 consejos para alargarse a escribir, o puede hablar de otro tema como mis vacaciones favoritas, que es una sección que siempre la tuvo Clarín, y de repente vos ves ahí que pasan dramaturgos, actores, autores, entonces de a poco vas construyendo. Otra cosa, aprender a aguantar el no, porque muchas de las gestiones no van a ser positivas, pero quizás no es positiva esta vez, pero para la próxima campaña de prensa que le hagas a ese mismo autor, si tenés la suerte de seguir trabajando, vos le vas a decir, ¿te acordás que hace un año yo te llamé porque quería que hiciéramos una nota con fulanita Pérez? Bueno, ahora fulanita Pérez se metió en el género erótico, y justo tu revista, bueno, entonces tenés que tener mucha memoria. O sea, tenés que ir viendo, es como el Scrabble, tenés que ir viendo qué espacio se abre. Si no se abre ningún espacio de los medios tradicionales, tenés todo el resto, que eso sí es una ventaja con el ahora, porque vos tenés una batería de estrategias de comunicación digital que podés hacer. Videos, fotos para Instagram, notas con lectores, notas con libreros, mirá todas las cosas que podés ir haciendo. Notas con fans, encuentros que filmes, concursos, podés decirle al autor si quiere ser jurado de X certamen literario, podés generar una charla online donde el autor cuente sus secretos, o sea, hoy podés hacer prensa, que esa es una gran diferencia con lo que pasaba hace unos cuantos años, no tenías nada de todo eso. Pero a veces la gente cree que cuando estás manejando la prensa ya está, la sacás de taquito, y no, la verdad es que no. Hay, no sé, libros o no sé, profesionales que son más difíciles de lograr los resultados. A mí me ha pasado que he tenido libros que no he conseguido los resultados que por lo menos yo esperaba. Y cuando preguntás, y yo hice lo mismo, pero no hubo forma, a veces pasa. Pero bueno, la diferencia es que tenés otras cosas que subsanan esos huecos. No sé si te contesté bien, Agustina, la pregunta. Seguro que sí, yo creo que está bastante completa. Y Bien. tengo una pregunta más, que tenés 4 minutos para responderla, y para la gente que se acaba de sumar, les digo que como esta sesión termina en 4 minutos, en el chat tienen el link de la segunda parte para sumarse. Y acá vamos con la pregunta de Aye, que me encanta. Aye pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un autor o una autora que estás representando se manda alguna macana con algo que dice? ¿Cómo separas tu nombre de los dichos del autor? Muy bien, Aye, me gustó esa pregunta. Mira, en realidad no son trabajos para gente débil, porque entre las redes, la exposición mediática que tienen las empresas hoy, los distintos jugadores, llámense autores, editores, nosotros mismos tenemos perfil alto, los lectores, siempre hay algún lío, esta es la verdad. Cuando un autor se manda alguna, bueno, buena pregunta. Yo soy de la teoría de que hay que hablar con quien sea, porque a veces el no hablar hace que sea una escalada mayor y no tiene sentido. En general, cuando trabajamos con un autor, aparte de que nos tomamos el trabajo de conocerlo, siempre hay variables que se nos pueden escapar porque es una persona, pero en general, a grandes rasgos, hay una sinergia. Por algo un autor elige a determinada casa editorial, a determinada persona que lo edite, y cuando se va ampliando el círculo, bueno, por algo la persona que hace la prensa o las correcciones es más o menos como una ética de trabajo común. Me ha pasado, sin dar nombres, en un pasado, antes de estar en Urano y allá lejos hace tiempo, me ha pasado de tener algún tipo de sorpresa no grata con algún autor. Primero hay que consultar más arriba, porque uno no puede decirle a alguien, bueno, vos tenés que decir tal cosa y por ahí la línea editorial es otra. Segundo, sí creo sentarse a hablar y ver qué motivó, no sé, algún comentario
que podría ser prejuicioso, Sí, por te ejemplo. interrumpo porque literalmente se está por cortar, queda menos de un minuto, así que vamos a dejarlo para la segunda parte. Y acá en el chat está el link y lo vuelvo a copiar acá. Dale, bueno, terminamos. Ahora te contesto. Salimos y vamos al otro. Y nos conectamos al link que está ahí abajo. Okay. Bueno, bárbaro. Lo que me decía Aye, la pregunta era, ¿qué haces si un autor, no sé, dice algo desafortunado? Bueno, dije primero un par de cosas, que hay que ver cuán grave sea lo desafortunado, que hay que hablar con la persona para ver qué quiso decir, porque por ahí se equivocó, las redes son, bueno, tremendamente invasivas en algún punto. Uno puede, hasta medio dormido, escribir algo y no darse cuenta. Primero hablar, evaluar junto al autor cuán grave es el asunto. Si es grave, me parece que sí tiene que intervenir la empresa editorial, digamos, para evaluar de nuevo si hay que salir a decir algo o no. En algunos casos sí sugiero salir, hablar. En otros casos quizás no, quizás no. Depende de la gravedad del asunto. Pongo un ejemplo de algo que pasó hace poco en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Woody Allen quería publicar su autobiografía. Woody Allen, la hija lo acusó de haber abusado de ella. Y la gente de la editorial en Estados Unidos que iban a lanzar su libro, hicieron, no sé cómo los llaman los yanquis, hicieron una demostración, se fueron de sus lugares de trabajo porque no querían publicar, se negaron a publicar ellos, no querían trabajar ni darle prensa a Woody Allen porque creían que él era un abusador. Entonces, esa editorial decidió no hacer la biografía, no editar la autobiografía, y después, bueno, se terminó editando en otro lugar. Por eso digo, me parece que, según la gravedad, dijo un caso extremo ahí, hay que hablar. Pero creo que hay una instancia previa, que sobre todo con los autores que no tienen este manejo con las redes, por suerte son muy pocos, creo que todo eso hay que hablarlo antes. Por ejemplo, si un autor se dirige a un público infantil, es muy importante, que aparte lo va a tener en las redes, que no ponga contenidos, no sé, subidos de tono, eróticos, sexuales, que no comparta cosas que no tienen nada que ver con el público al que va dirigido. Pero bueno, eso hay que, para mí, preverlo antes y hablarlo antes. Por suerte me vienen tocando muchas personas que son súper hábiles con las redes, hay una sinergia increíble, así que desde ese lugar toco madera. Espero que nadie se mande ninguna macana, y si yo me la mando, alguien me manda un privado y me dice, Georgina, te estás mandando una macana. Bueno, espero haber contestado. No sé si hay alguna otra pregunta que estaba ahí por contestar. No, perdón, sigan, ¿quién iba a preguntar? No, yo quería hacer una pregunta. Cuando pasa a la inversa, no es por algo que dijo el autor, sino todo lo contrario, porque no quiere hablar, no quiere hacer prensa, no quiere dar entrevistas. ¿Cómo levantás ese tema? Porque debe haber alguno que no le gusta hablar. Sí, hay de todo. Y ahí hay que hacer un trabajo uno mismo. Por ejemplo, si es un libro que es de no ficción, tratar de buscar fragmentos específicos. Por ejemplo, vamos con el otro tema, alguien de salud. Por ejemplo, un médico. Por ejemplo, un médico que no tiene tiempo, no tiene ganas. Bueno, y vamos a suponer que estamos difundiendo un libro. Un libro que habla de temas cardíacos. Bueno, lo interesante sería leerlo o leerlo cruzado, como digo yo, saber de qué se trata el libro, buscar un fragmento y ofrecerle al periodista, mira, tengo material para que hagas una nota sobre cuáles son todas las conductas y medidas preventivas para prevenir un ataque cardíaco. ¿Te interesa? Buenísimo. Y el periodista por ahí te dice, pero lo que pasa es que tendríamos que tener un recuadro. Bueno, tengo un recuadro que habla específicamente sobre la alimentación. Bárbaro. Entonces ahí lo salvás al autor de que tenga que aparecer, ponés un fragmento, tenés que evaluar si te sirve ese medio como para poner fragmento. Tenés que tener fotos del autor, porque por ahí te piden, por ahí no. Tenés que tener fotos de la tapa. Ese es un tip importantísimo. Siempre tratar de que publiquen la tapa, tipo mantra, tratar de que publiquen la tapa. No siempre ocurre, y uno se pone hincha con eso porque es su trabajo, y a veces, como conté al principio, puede ser que pongan otra tapa de otra editorial, y bueno, es un tema.
Otra cosa que se puede hacer, si el autor no le gusta mucho aparecer, se pueden generar notas por, si tiene tiempo, ¿no? Preguntas por mail. Eso puede ser bueno. Si el autor por ahí no quiere salir, pero sí tiene buen vínculo con vos, hasta por WhatsApp le podés pedir al periodista, esto es lo que ofrece la tecnología de hoy, que antes no podías hacer nada. Le podés pedir al periodista que te mande las preguntas por WhatsApp, se las reenvías. Si no quiere hacer nada de eso, bueno, ahí no quiere hacer prensa, que es distinto. Por ahí hay que plantearle que si él quiere determinado resultado, el camino tiene que ser otro. Para mí esa charla es previa igual, para mí esa charla es previa. Hay que ver qué busca la persona cuando contrata a alguien para la prensa, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos contesto lo que me estabas preguntando, Lore. Bueno, ahora sí, Georgie, yo te quería hacer una pregunta. Sabemos que hay distintas editoriales que tienen distintas estructuras, algunas sacan muy poquitos libros por mes, hay editoriales que tienen un promedio, de hecho Urano, que tiene un promedio alto de novedades, creo que estaremos en 15 o 20 novedades mensuales. ¿Cómo es el proceso de trabajo con un autor desde ser la jefa de prensa de una editorial y cómo es el proceso de trabajo de un autor cuando el autor te contrata como representante de prensa? Ok. Bueno, el proceso cuando uno está inserta en una empresa, sea una editorial u otra, ahora vamos a concentrarnos un poco en el mundo editorial, es que dentro de una editorial vos contás con muchos más recursos al alcance de la mano, ¿tá? Por ejemplo, podés tener, esto depende de cada editorial, ¿no? Podés tener alguna persona o personas que trabajen en marketing, podés tener gente que te dé una mano desde lo comercial, después voy a ir punto por punto. Podés tener gente que te dé una mano en el tema de las redes, podés tener gente que te ayude en la logística, podés tener, que no sería mi caso, gente que esté en el departamento de prensa y que vos le digas, toma todo el trabajo duro, no, no sería mi caso. Bueno, ahora hablando en serio, tenés una serie de tareas predeterminadas que vos sabés que, por ejemplo, tengo que mandarle 10 libros al autor. Bueno, sí, la moto. Tengo que hacer 10 videos y tengo que mandarlos a editar. Bueno, eso en una estructura bien ordenada, organizada y con presupuesto, lo tenés más resuelto. El tema de la campaña en sí, de a dónde querés llegar, la responsabilidad yo creo que es la misma. Yo no creo que porque vos tengas para prensar 20 libros, tenés que soltar la mano a, no sé, 15 porque no llegás. Sí, a alguno no le vas a dar igual trascendencia porque uno es un ser humano y es uno solo, pero la responsabilidad de uno y otro lado es la misma. Si es una cosa individual, o sea que es una persona haciendo la prensa, bueno, el laburo va a ser por ahí más gratificante para la persona que contrata a una persona, porque esa persona va a estar enfocada en vos exclusivamente, no va a tener 20 libros más que le compiten, entre comillas. Y después lo que pasa, y que yo lo entiendo perfectamente, el autor, ¿para qué escribe? Para que lo lean, ¿no? Entonces quiere llegar a su público. Entonces, bueno, es lógico que a uno nos pidan cosas, que tengan ganas de estar en lugar, en tal otro, pero hay una realidad que, bueno, uno es uno y no tenés todo el tiempo disponible para todo lo que querrías y podrías hacer con cada uno de los autores. En cambio, si es una contratación más independiente, bueno, ahí vas a tener una mirada distinta, por ahí es más a largo plazo. Otra cosa que es importante para mí, Leo, decir, es que no hay que esperar resultados ya. Eso de los resultados ya es una mentira. Una campaña de prensa mínima, de forma independiente estoy hablando, son 2-3 meses. Antes, ¿qué podés conseguir? Un fogonazo, pero después te olvidás. Y lo ideal es la prensa constante, porque entonces cuando vos llegás al segundo, al tercer libro, ya tenés durante el año acciones específicas. De todo, chicos, se puede hacer, pero la diferencia creo que es la infraestructura. Y después, por otro lado, otra gran diferencia es que tenés que lograr consensos, ¿tá? En una empresa vos te reunís, planeás, pautás, cotizás, tiene que haber todo un consenso y no puede ir la gestión de prensa para un lado y la de marketing para otro y comercial para el otro, no. Eso se consensúa, se habla previamente, los lanzamientos importantes es bueno hablarlos con todos los sectores,
hay temas presupuestarios. La persona independiente es distinto, porque tiene que ponerse de acuerdo solamente con el autor. No sé si contesté o si... Sí, pero te hago una pregunta para ampliar. O sea, en base a lo que decís, como una de las principales diferencias sería el tiempo que se le puede dedicar, porque si algo que imagino es que si tenés 15 lanzamientos mensuales, el libro que salió en enero llega un momento que no le podés prestar atención en junio, por así decirlo. Es verdad, ahí estás. no le podés prestar atención. Cuando un libro ya tiene mucho tiempo, no siempre es exhibido, que esto es algo que es ingrato de decir, pero es la verdad, es triste. Pasa más, sobre todo, obviamente con los libros de actualidad. El tema político que no vende, enseguida no lo vas a ver más. El tema de actualidad que no vende, la autobiografía que no venda, rápidamente. Por suerte hay otros libros, la ficción tiene otro recorrido, por suerte. La ficción juvenil me sorprende cada vez más. Yo recorro muchas librerías, con Leo, de hecho salimos mucho también a ver librerías, y veo que ficciones juveniles que tienen 1 año, 2 años, 3 años, siguen estando, pero es verdad que no le podés dedicar a una persona que lanzó un libro hace 3 años al mismo tiempo que al que lo está lanzando ahora. Es imposible. Entonces, me parece que hay una interferencia, Leo, ahí. No sé si la podrás sacar. Sí, estoy tratando. Sí. Bueno, sí. Perdón. No tenés tiempo real para que todo lo que salió, no sé, hace 1 año en una editorial le des la misma trascendencia y tiempo que lo de ahora, por algo muy sencillo. Vos tenés un compromiso con la editorial y con el autor. Vos no podés decirle, mira, yo no te puedo hacer la prensa porque estuve haciendo la prensa a un libro que salió hace 3 años. Pero el tema es que a la persona que sacó el libro hace 3 años le tenés que explicar, no sos mi prioridad, y eso sí puede generar molestia. Eso sí puede generar molestia. Hay que decirlo de una manera sutil, pero hay que poner un límite, lamentablemente es así. Bueno, ahora, Georgie, voy a volver un poquito a las preguntas. Agustina Sotelo nos dice, algunas editoriales tienen un catálogo ampliado, diversos géneros, años de trayectoria y un buen canal de distribución. Sin embargo, la promoción falla. ¿Cómo levantás la publicidad? Bueno, ha sido un año muy duro para el sector y el sector el sector editorial hay una reconversión de cómo leemos, qué autores nos gustan, que viene ocurriendo para mí a pasos agigantados de, no sé, de 10 años a esta parte. ¿Cómo levantás? Bueno, primero hay que pensar qué queremos hacer, qué queremos hacer. Voy a poner un ejemplo de algo concreto que pasó hace poco. En un momento pensamos en poner publicidad en los subtes, se tiró esa idea con determinado autor. Y nos miramos, o en las lunetas de los colectivos, nos miramos, dijimos no, si nadie viaja, si nadie está en subte, primero hay que evaluar cuál es la realidad. La realidad de estos meses fue que estuvimos todos encerrados. Para promocionar algo, y sobre todo si es algo que antes no fue promocionado, para mí casi hay que arrancar de cero, casi. Primero, investigar qué se hizo antes. Segundo, ver si algo de lo que se hizo tiene algún valor como para replicarlo, o sea, volver a contactar al medio, volver a contactar al periodista o a la periodista, ver si algo puede reconvertirse. Si no se reconvierte nada, ver si podemos reconvertir algo, no sé, de la estética del libro, por ejemplo. Le podemos poner, rentaparlo, podemos hacer alguna promoción comercial, que vendamos el 1 y el 2 a un precio diferencial, podemos hacer algún evento de relanzamiento o lanzamiento, ¿por qué no? ¿Tenemos forma de que el autor o la autora nos produzca un contenido de calidad o hacer una presentación? Ponerle que viva en Holanda, que nos sirva de algo. Ponerle que el libro salió hace, no sé, hablando de un libro de nuevo, hace 10 años. El mundo es distinto hoy, entonces me parece que hay que ayornar el mensaje. No siempre pasa la cuestión por poner plata en publicidad, ¿eh? No, yo creo que a los lectores les gusta también que ahora me centré mucho en el mundo editorial, que no era mi idea original, pero bueno, a los lectores creo que les interesa mucho tener estas experiencias, y a nosotros también, con los autores y con los que estamos en la cocina de todo esto,
Y me parece que eso sí hace, pensando, estamos hablando de ir a comprar un libro, creo que sí eso hace un diferencial. Cuando una editorial te presenta un autor, te cuenta, tenés comunicación directa, me mandan 800 mensajes y les contestamos, o sea, me parece que hay un diferencial, somos personas y del otro lado hay personas, nunca nos tenemos que olvidar de eso. Digo, me parece una pavada lo que digo, pero el mensaje, si no llegó hace 5 años, bueno, hay que ver qué falló. Y después también a veces retirarse. Esa es otra cosa. Hay libros, chicos, que por más que queramos, no vamos a sacar los trapitos al sol, pero bueno, Leo va a acordar conmigo que a veces hay fracasos. Uno tiene fracasos o porque no se entendió el mensaje, o porque estaba adelantado al tiempo en el que se lanzó el libro, o porque el autor cayó en desgracia por determinado, o porque cambió de rumbo el autor y, no sé, se lo conoció por determinado género, y cuando adoptó otro género la gente no quiso seguirlo más. Así que, bueno, a mí igual me gustan los desafíos, así que me animo a revivir algo que no funcionó muy bien, pero hay que tener tiempo y ganas, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá Karen dice, no sé si ya hablaron de esto, pero ¿qué papel tienen ahora las redes sociales al momento de hacer prensa? Ahora quizás algunos influencers tienen más alcance que programas medios convencionales, pero sin embargo no son periodistas y no pueden hacerte una nota o entrevista. ¿Qué papel o importancia se le dan a los influencers al momento de hacer prensa? Ok, perfecto. Yo les doy mucha importancia, pero no a lo que se considera influencer del tipo la persona que tiene, no sé, 1 millón de seguidores y entonces hace acuerdos comerciales, entonces te muestra la tasa y le pagas. Que no estoy en contra de eso, para nada. No me ha tocado a mí hacer ese tipo de difusión. Yo llamaría a la gente con la que yo me nucleo, para mí son líderes, ¿tá? Así que a muchos de ustedes yo los considero líderes. ¿Por qué? Porque ustedes llevan un mensaje, ¿tá? Por cada uno de ustedes que recibe un libro hay 300 personas que quisieran recibir ese libro y por determinados motivos hoy no lo estarían recibiendo, por ahí mañana sí, por ahí pasado también, pero uno tiene que buscar, tener la responsabilidad de buscar a la gente que puede hacer llegar ese mensaje bien. A ver, ¿qué busca una empresa, una editorial? Que sea gente responsable, que sea gente seria, que sea gente que se presente bien, que sea gente, que esta es una expresión muy mía, que no se suba al pony, ¿no? Me parece súper importante entender que nosotros de este lado estamos trabajando y que por más que quisiéramos, volviendo de nuevo a los libros, regalar los libros, si regaláramos todos los libros, no tendríamos trabajo tampoco y dejaríamos sin trabajo a los autores, a los editores, a los traductores, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pueden aportar muchísimo valor. Hay una parte muy ingrata de esto, es que del otro lado no siempre se entiende que no podemos colaborar las editoriales u otras empresas con todo, y a veces lo que comienza siendo un vínculo fructífero después deriva. ¿Por qué? Porque la persona puede empezar a hacer otros contenidos. A mí me pasó, por ejemplo, hace un año y pico, que me escribía siempre un joven, muy joven, habrá tenido 20 años, que tenía contenidos de belleza y no me acuerdo de qué más, y quería hacer reseñas de libros. Y a mí no me cuadraba el contenido con lo que nosotros teníamos para ofrecerle en aquel momento. Y después pasó, y no voy a dar nombres, que esta persona resulta que tomaba contenido de los demás. ¿Tá? O sea, robaba contenido, se lo apropiaba, y yo durante todo ese tiempo algo no me cerraba. Entonces, también digo que es importante bancarse, que a veces uno no quiere hacer algo y escucharse, bancar la decisión. Cuando pasó eso en algún punto me dio lástima, pero dije, menos mal que no colaboré. Con respecto a las notas, sí, a veces los periodistas no quieren hacer notas. Yo he hecho un montón de campañas centradas en notas con no periodistas y con gente que hizo un excelente trabajo, pero seleccionados, Karen, muy cuidadosamente, porque, bueno, el periodista tiene que ser profesional porque le pagan, a un booktuber no le pagan, pero bueno, queda en uno seleccionar. Para mí es la sumatoria de todo eso, ver si es exitoso o no. Y después, entender que hay ciertos fenómenos que los medios tradicionales casi no consumen, lamentablemente. Y entender que ciertos lectores, por ejemplo, no consumen medios tradicionales. Por ahí el lector
de 20 y pico no ve, te digo, no ve Mirta, no ve Susana si estuviera Susana, quizás no ve Tinelli. Entonces a esa gente hay que llegar desde otro lugar. No sé si contesto más o menos ahí tu consulta, Karen. A ver, voy a ir con la siguiente. Yamila Méndez, como estudiante de periodismo y amante de la lectura, ¿qué consejos darías para poder dedicarme a la industria editorial? Gracias por la charla, me estoy llevando muchísimas cosas. Bueno, es muy bueno lo que preguntás, Yamila, porque yo vengo del otro lado, que es el periodismo, que es mi primer amor, y bueno, hice un volantazo. Yo lo que creo primero es formarte en tu oficio, en tu profesión, porque todo lo que aprendas en el periodismo te va a servir para lo que hagas después, todo, desde aprender a preguntar, desde no tener miedo cuando tenés que ir a hacer una cobertura, no sé, a la noche o a un lugar medio peligroso, siempre con cuidado, escucha activa todo el tiempo, interactuar en las redes. Y si te interesa el mundo editorial, bueno, tenés la principal herramienta que es la comunicación. Tenés que irte metiendo y averiguando dónde hay nichos donde podés aportar. Muchos periodistas hacen libros o por ahí producen, por ahí no aparecen firmando, sobre todo cuando recién empiezan, pero son parte de un equipo investigador. Muchos periodistas hoy reconocidos y famosos contratan periodistas para hacerles las investigaciones. Esto no se sabe, pero es así muchas veces. También haría un medio propio, un podcast, un programa de radio, no sé si te interesan los libros, empezaría a reseñar libros, que empieces a tener visibilidad. Nosotros tenemos varios casos de autores, de editores, bueno, de un montón de personas que han sido detectadas a partir de que tenían una voz que a la industria editorial le interesó escuchar. Así que me parece que si te interesa, eso es lo primero, y como periodista ya tenés un plus, es que tenés las herramientas. Así que me parece que eso está bueno. Bueno, y como no nos queda demasiado tiempo, Georgie, obviamente vos si tenías algo más para decir, decilo, pero te quiero hacer una pregunta más. ¿Tenés como una mini guía rápida de lo esencial que se debe y lo que no se debe hacer en lo que respecta a la comunicación? Sí, hay muchas. Estuve pensando mucho en esto. Por supuesto que uno va fragmentando todo, porque aparte no estoy leyendo Machete. No se debe comunicar sin chequear la cantidad de veces que sea necesaria la información. No se debe comunicar, sobre todo en redes, por ejemplo, sin chequear hasta la última coma que se pone en un banner. En eso yo soy muy hincha, y Leo lo sabe porque me padece. Cuando uno comunica algo tiene que chequear todo, que esté bien la información, que se entienda, que no haya faltas de ortografía. Si ponemos una foto que sea que tengamos los derechos para ponerla. En eso no se puede fallar. No se puede fallar en las cosas que necesitas para trabajar, sea en la oficina o en tu casa o en un evento. ¿Cuántas veces me ha pasado? Una vez teníamos que hacer una firma en la Feria del Libro. Y yo estaba ensañada con los marcadores de colores para tal autor, porque a uno le gusta mimarlo, si quería color este, color el otro. Lo dije 800 veces. A la número 800, que no me dieron bolilla, dije, Dritsos no habla más. ¿Qué pasó? Llegó el momento de la firma y el marcador no estaba. ¿Quién tuvo que ir a buscar el marcador ahí a último momento? Yo. Entonces, moraleja de esto, siempre llevar lo que uno necesita, porque siempre puede pasar que lo que uno piensa que va a ocurrir, que va a estar, no va a estar. Otra cosa que no puede fallar nunca en algo de prensa y comunicación es la comunicación con la persona a la que vos representás. Si tenés un problema con un autor o un médico que representás, tenés que sentarte a hablarlo. Y si de última el estilo de ambos no hace sinergia, es mejor darse la mano, cada cual por su lado. Llevarse mal con una persona que uno representa es malísimo. E inclusive si no es una persona de tu agrado, salvo que sea una cuestión moral, tenés que tratar de llevarte bien porque tienen que ir juntos hacia un fin común. Cosas para hacer: investigar, estar pendiente de lo que pasa. Si estás en el sector salud, por ejemplo, tenés que estar al día de las novedades, mantener un calendario de qué fechas son importantes, no sé, el Día Mundial de la Diabetes, el Día del Cáncer de Mama, digo por ejemplo, ¿no? Porque en esos días podés generar notas con anticipación. Día de la Mujer, bueno,
podés generar cosas para el Día de la Mujer. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ponele que el médico tenga un trabajo específico en el tema prevención del HIV, podés generar una nota. Y para terminar, agenda de contactos, donde vos sepas que para determinado autor podés encajarlo con tal periodista, y no tener miedo, preguntar. Hay colegas que son muy generosos, en las redes la gente pregunta, contesta, y sobre todo, trabajar con gente con seriedad, eso me parece para mí lo más importante. El chanta, como decimos acá, tratemos de dejarlo, tratemos de estar con periodistas que chequen la información, con bloggers que se tomen sus blogs y sus maravillosos medios de difusión, porque son medios de difusión al final, chicos, lo que hacen, chicos y grandes, con seriedad, y bueno, se aprende sobre la marcha. No sé si estoy siendo clara o no. Sí, al menos para mí, súper clara. Bueno, acá quiero leer algunos comentarios. Aya dice siempre, diplomacia, Majo ir siempre preparada. Paren que acá tengo más comentarios arriba que no estaba leyendo. Vicky Bayona, que tenemos por acá, estuvo re interesante, se me pasó volando, me encantó escucharte, Georgie, y doy fe que hace unas gestiones increíbles. Aye nos habló mucho que los extrañaba, aprendí bastante, es muy interesante escuchar lo que pasa detrás de escena. En fin, acá tenemos a André Calcia que dice, me encantó esta charla, me llevo muchísimas cosas, gracias Georgie. Me gustaría No, saber por favor, más sobre cómo armás calendario de difusión, sobre organización, etc. ¿Querés decir algo muy breve de eso, Georgie, que tenemos un chiquitito? Sí, dos cositas de decir. Al respecto, hay cosas que tienen que ver con lo netamente periodístico y con los contenidos que querés difundir, y cosas que tienen que ver con las redes. Desde lo periodístico hay ciertas fechas que, aunque no te las acuerdes, tenés que buscarlas y manejarlas cuando tenés un catálogo, por ejemplo, amplio de no ficción. Ejemplos que dije recién: Día de la Mujer, Día de la Prevención, por ejemplo, salud, prevención de diabetes, enfermedades cardiovasculares, son como cosas que tenés que tener, prevención de cáncer, y otras fechas específicas como las fiestas, Día del Amigo, Día del Enamorado, Día de la Madre, Día del Padre, y se me escapa algún, Día del Niño, perdón, se me escapa alguno que no me acuerdo cuál sería ahora, pero bueno, hay fechas específicas, y después fechas más puntuales como Día de la Soberanía Nacional. Ahí depende qué tipo de prensa tengas que hacer, si tenés libros, si tenés autores, etc. Y después hay fechas más desconocidas que para nosotros que estamos en el mundo editorial son súper importantes: Día del Escritor, de la Escritora, de las librerías, de los libreros. Y después calendario de redes. En las redes podés explotar y explorar a lo bestia, más cuando tenés muchas cosas para difundir. Si se fijan en las redes de Urano Argentina, en las cuales algo tengo que ver, por supuesto, tenemos mucho de eso, de ir con fechas mostrando libros, mostrando opciones de lecturas y de autores. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, acá todos agradecen, Miriam, Selene, en fin. Pero bueno, Georgie, no sé si querés agregar algo más. Una cosita más, sí, bueno, decirles que a las personas con las que colaboramos durante el año, agradecerles obviamente por todo el apoyo que brindan, que bueno, lo voy a hacer en otro contexto porque esta es una charla más personal. Segundo, agradecerle a Leonel Tetti, a Facundo Tedesco por la ayuda, por el aguante, por todo. Y tercero, hace bastante tiempo vengo pensando, y todavía no termino de definirlo, en la posibilidad de armar algunos cursos. En su momento lo hice con el periodismo, en ese momento era herramientas prácticas, porque yo sentía que en el periodismo era todo muy teórico, pero nadie te decía, bueno, tenés que resolver una nota, ¿cómo la resolvés, no? Tenés que investigar, bueno, y estoy pensando quizás armar algún curso con estos contenidos, así que si a alguien le interesa, después me manda un mail, así veo si por ahí lo armo, ¿no? La verdad que este año fue para todos un año complicado, así que me alegro de haber tenido esta posibilidad y de que me hayan acompañado, y me encantaron las preguntas, y cualquier cosa me mandan mail, y acá estamos. Bueno, gracias a todos, y a todes, y a todos, y a todos, y como se diga. Bueno, chicos, estamos. Gracias, Georgie. Genial la charla, me encantó escucharte como siempre. Gracias. Todo esto en breve va a estar por redes sociales subido porque lo grabamos y demás, así Bárbaro. que hay que dar tiempo para editar el video. Y bueno, les mandamos un
abrazo enorme para todos, y si no hablamos, que tengan unas lindas Navidades y un buen comienzo de año. Bueno, gracias chicos. Cualquier pregunta me mandan mail y estamos al habla. Gracias, gracias. Chau, chau.